Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el episodio de hoy estaremos viendo el periodo arcaico. ¿Vale? Periodo arcaico. Periodo arcaico de Egipto. Entonces, para recordar, ya hemos visto en el primero periodo predinástico, el segundo video periodo protodinástico, protodinástico y por último, por último no, porque todavía falta mucho más. Vamos a estar viendo el periodo arcaico el día de hoy, ¿vale? Entonces, para el periodo arcaico voy a dividir el video en tres partes. Periodo arcaico. El periodo arcaico, entonces voy a dividirlo en tres partes. La primera parte son los puntos importantes. Puntos importantes. La segunda parte va a ser la primera dinastía. Entonces, dinastía primera. Y aquí estaremos viendo, este es el segundo. Y el tercer punto, la dinastía segunda. La segunda dinastía, perdón. Dinastía o la número 2. En cuanto a las dinastías, vamos a estar viendo los logros. Los faraones también. En primer lugar, los logros. Segundo, los faraones. Los faraones destacados de cada dinastía. Y si dejaron alguna evidencia, como por ejemplo lo que les hablaba en el video del periodo protodinástico sobre la paleta de Narmer. Esa fue una evidencia también. Entonces estaremos viendo qué evidencias dejó cada faraón, ¿vale? También estaremos viendo, más que todo en la segunda dinastía, los tiempos de los reinados. Entonces, tiempos, ¿vale? Entonces comencemos con el primer punto, que son los puntos importantes. Entonces, puntos importantes. Vale, en primer lugar, la fecha de este periodo. Entonces, este periodo abarcó entre el 3050 y el 2686 a.C. 2686 a.C. Entonces, aproximadamente el 30.050 y el 2686 a.C. ¿Cuál fue el evento clave de este periodo? Entonces, evento clave, o el evento que más resaltó, fue la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el reinado de Narmer. Unificación. Perdón, acá me equivoqué. Unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el reinado de Narmer, ¿vale? Que en la tradición egipcia era identificado como Menes, ¿vale? Ahora, espérense, coloco acá esto.
colocar el celular en silencio. Bueno, ya. Ya. Creo que ya lo escucharon. Bueno, ¿qué evidencias arqueológicas hubieron aquí? Evidencias. Bueno, la paleta de Narmer. Que si no han visto el video anterior, el del periodo protodinástico, ahí la explico súper detallada. Explico lo que significa cada figura que está plasmada en ella. Paleta de Narmer. Pero así más o menos por encimita pues muestra la unificación y las luchas que la precedieron, ¿vale? Entonces la paleta de Narmer, ahí. Ya, ahora sí. Vale, la paleta de Narmer. Y en cuanto al desarrollo o la ubicación, pues fue en la capital, en Memphis, cerca del delta del Nilo. Capital en Memphis, cerca del delta del Nilo, ¿vale? Entonces, en cuanto a puntos importantes, tenemos la fecha. Se dice que fue entre el 3050 al 2686 a.C. El evento clave o el evento que más resaltó durante el periodo arcaico fue la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el reinado de Narmer, o como se conocía en la tradición egipcia como Menes. Vale, algunas evidencias arqueológicas o la más representativa fue la paleta de Narmer, y se desarrolló en la capital, en Memphis, cerca del delta del Nilo. Vale. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las dinastías. Entonces, de la dinastía, comenzamos con la primera dinastía. Entonces, dinastía. La primera dinastía. En la primera dinastía hubo la unificación del Alto y Bajo Egipto, pues los primeros faraones consolidaron la unificación de las dos regiones bajo su poder, marcando el inicio del Estado egipcio unificado y el comienzo de la historia faraónica. Entonces, logros. Entonces, el primero, unificación del Alto y Bajo Egipto. Unificación del Alto y Bajo Egipto. Ya, pues los faraones consolidaron la unificación, marcando el inicio, marcando el inicio del Estado egipcio unificado, del Estado egipcio unificado y el comienzo de la historia faraónica. Vale. Bueno, entonces en cuanto al primer logro, pues la unificación del Alto y Bajo Egipto, y pues los faraones consolidaron su unificación, marcando el inicio del Estado egipcio unificado y el comienzo de la historia faraónica. Vale, otro logro fue que a pesar de la unificación se mantuvieron estructuralmente
se mantuvieron las estructuras administrativas locales, que eran el origen de los futuros nomos, o lo que se conocía como los distritos administrativos, ya que en ese periodo ya existían 16 nomos en el Alto Egipto y 10 en el Bajo. Entonces quedaba a entender esto, que reflejaba que pues había una organización territorial. Vale, entonces otro logro a pesar de la unificación, se mantuvieron estructuras administrativas locales. Se mantuvieron estructuras administrativas locales, ¿vale? Que eran el origen de los futuros nomos. ¿Quién eran nomos? Eran los distritos administrativos. Distritos administrativos. Vale, y se dice que ya existían los nomos, que dice que en el Alto Egipto habían 16 y en el Bajo 10. ¿Y qué refleja esto? Pues que había una organización territorial adecuada. Entonces, los logros de la primera dinastía: la unificación del Alto y Bajo Egipto. Ya, los faraones marcaron el inicio del Estado egipcio unificado y el comienzo de la historia faraónica. Y otro fue que a pesar de la unificación se mantuvieron estructuras administrativas locales, como los nomos, que eran los distritos administrativos. Y se dice que también existieron 16 nomos en el Alto Egipto y 10 en el Bajo Egipto. Y esto pues reflejaba una organización territorial adecuada, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a los logros. Ahora vamos a ver en cuanto a los faraones. Existieron bastantes faraones, pero pues hubo unos que se destacaron más que otros. Entonces les voy a mostrar los más importantes. El primero pues fue Narmer. Él fue el primero. Omenes también. Vale, entonces, ¿qué rol tuvo? Vamos a ponerle rol. Fue considerado el primer faraón de la dinastía, de la primera dinastía. Entonces, considerado el primer faraón de la primera dinastía. Vale, considerado el primer faraón de la dinastía primera, y tradicionalmente también se reconoce como el unificador del Alto y Bajo Egipto. Unificador del Alto y Bajo Egipto. Vale. ¿Qué evidencia arqueológica? Evidencia, pues, la paleta de Narmer, vale, ya que pues muestra los hallazgos más importantes pues asociados a su reinado, vale. Y bueno, tenemos el rol, que
que se consideró el primer faraón de la dinastía primera y también se considera el unificador del Alto Egipto, y la evidencia la paleta de Narmer. Vale, ahora tenemos al segundo faraón, que es no sé, no sé cómo se dirá, pero así se escribe, la A, la H y la A. En cuanto a su rol, fue el sucesor de Narmer, fue el que le siguió a Narmer. Sucesor de Narmer. Se dice también que consolidó el poder central y continuó fortaleciendo la unificación. Entonces consolidó el poder central y unificó, siguió fortaleciendo, perdón, consolidó el poder central y fortaleció la unificación. Vale. En cuanto a evidencia, dice que su tumba en Abidos es una de las más antiguas y refleja la importancia de los rituales funerarios en esa época. Entonces evidencia su tumba en Abidos, y se dice que es una de las más antiguas, vale. Bueno, y también dice que refleja los rituales funerarios en esa época. Los rituales funerarios. Vale, entonces ya tenemos a Narmer y a... Ahora vamos con el siguiente, con el tercero. Taller. En cuanto al rol, se dice que fue el faraón conocido por su tumba, también en Abidos, que es una de las más elaboradas de la dinastía primera. Entonces se conoce bueno, aquí podríamos decir que tanto el rol, bueno, se conoce, pongamos acá primero esto, se conoce por su tumba, en Abidos también, ya que fue una de las más elaboradas de la dinastía primera. Más elaboradas de la dinastía, coloquémosle, de la dinastía. Vale. Y en cuanto a evidencia, pues su tumba, bueno, no solamente su tumba, sino que también su tumba contiene objetos funerarios que reflejan el poder y la riqueza de los primeros faraones. Evidencia su tumba, pero aparte de eso, su tumba contenía objetos funerarios, objetos que reflejaban el poder y la riqueza de los primeros faraones.
destacaron, los que más como que tuvieron un rol importante. Vale, entonces ahora tenemos Ten. ¿Cuál fue el rol? Era uno de los faraones más importantes de la dinastía primera. Faraón más importante. Faraón más importante de la dinastía. Ya que es conocido por introducir avances administrativos y culturales. Introducir avances administrativos y culturales. Vale. En cuanto a su evidencia, en cuanto a su evidencia, tenemos lo que fue la casita de marfil. Casita de marfil. Vale. Pues se dice que esta se encontraba en su tumba y reflejaba el refinamiento artístico de su reinado. Y se encontraba en su tumba. Reflejando el refinamiento de su, el refinamiento artístico, de su reinado. Pongámosle de su reinado. Vale. Ya tenemos el cuarto. Ahora vamos con el último. Vamos a ver si me cae por aquí. Yo creo que sí. Que fue K. En cuanto a su rol, fue el último faraón de la primera dinastía. Último faraón de la dinastía. Vale. Su reinado marcó el final de esta dinastía y la transición hacia la dinastía segunda. Vale. Y en cuanto a evidencia, también su tumba en Abidos. Pero se dice que fue una de las más grandes y refleja la continuidad de las prácticas funerarias reales. Entonces, una de las más grandes. Vale. Bueno, entonces ya acá tenemos los 5 faraones más destacados de la primera dinastía. En primer lugar tenemos a Narmer, que su rol fue considerado el primer faraón de la dinastía primera y también se considera el unificador del Alto y Bajo Egipto. En cuanto a su evidencia, tenemos la paleta de Narmer. Vale, segundo faraón, no sé cómo se pronunciará. Su rol fue el sucesor o el que le siguió a Narmer, y este pues consolidó el poder central y siguió o continuó fortaleciendo la unificación. En cuanto a su evidencia, su tumba en Abidos, y fue una de las más antiguas y refleja los rituales funerarios. Tercero, Taller, se conoce por su tumba en Abidos también, pero se destaca porque fue una de las más elaboradas de la primera dinastía. En cuanto a su evidencia, pues su tumba, pero aparte de su tumba, pues esta contenía objetos que reflejan el poder y la riqueza de los primeros faraones. Vale. Ahora, en cuanto al faraón de él tenemos que fue uno de los faraones
más importantes de la primera dinastía. ¿Por qué? ¿O por qué se consideró? Porque introdujo avances tanto administrativos como culturales. Evidencia: se conocía el objeto como la casita de marfil. Se dice que se encontraba en su tumba y esta reflejaba el refinamiento artístico de su reinado. Y por último tenemos al faraón K, que su rol fue que fue el último faraón de la dinastía. Marcó tanto el final de la primera dinastía y ayudó, bueno, no, o sea, estuvo tanto en la final de la primera dinastía y ayudó a la transición hacia la segunda dinastía. Vale, vale. Y evidencia: pues su tumba en Abidos fue una de las más grandes, reflejando las prácticas funerarias reales. Vale, eso en cuanto a los faraones de la primera dinastía. Ahora vamos a ver la segunda dinastía. Entonces voy a poner acá. Vale, ahora vamos a ver la segunda dinastía. Entonces, dinastía 2. Entonces, vamos a ver los logros. Vale, la segunda dinastía se destacó mucho por la palabra pacificación. Entonces, pacificación. Ahora, ¿por qué pacificación? Porque hubo paz, por decirlo así, entre las dos tierras, tanto en el Alto como bajo Egipto. Esto también se dice que se debe al nombre del primer faraón, que fue, bueno, experiencia, no todo esto primero. Entonces, pacificación, paz entre las tierras. ¿Cuáles eran? Pues el Bajo y Alto Egipto. Vale. Ahora también dice que esto también se debe al nombre del primer faraón de la dinastía, de la segunda dinastía. Nombre del primer faraón. El nombre, que es un poquito complicado, la verdad que sí, es Etep Sehemuy. Etep Sehemuy. Y se dice que significa los dos poderes están en paz. Entonces, los dos poderes están en paz. Dice que significa esto acá. Vale. En cuanto a la continuidad del periodo arcaico, sí hubo continuidad, porque se dice que como tal no hubo una ruptura tan clara entre la primera dinastía y la segunda dinastía. Más bien fue una transición suave. Y en cuanto a estabilidad política, pues debido a la pacificación, sugiere que los faraones pues lograron mantener la estabilidad y la unidad del reino. Entonces, básicamente pues fue más que todo seguir manteniendo esa estabilidad. Vale. Ahora vamos a hablar sobre los faraones. Entonces, en cuanto a los faraones, pues más que todo vamos a hablar de el tiempo, porque no hay como mucha información de cada uno de ellos. Entonces sí encontré cositas y les puedo ir contando, pero no como mucho no. Entonces pues el primer faraón es este señor de acá, Etep Sehemuy. Entonces fue el primer faraón.
falta pues es el significado de su nombre, que son los dos poderes están en paz. Sí. Y también pues se dice que continuó con la consolidación del Estado como venía el Estado unificado. Entonces continuó con el Estado unificado, con el Estado unificado. Vale, ahora tenemos al segundo, Nebra. Bueno, Nebra dice que gobernó durante aproximadamente 39 años. 39 años. Y es conocido por su estela. Conocido por su estela, ya que es uno de los pocos registros arqueológicos que se conservan de su reinado. Pocos registros de su reinado. Vale, ya tenemos entonces a Hetepse-Muin y Nebra. Ahora vamos a hablar sobre el tercero, que fue Ninecher. Lo siento si está mal pronunciado, pero es que no sé. Ninecher. Ninecher se dice que gobernó durante aproximadamente 35 años. 35 años. Y se dice que también su reinado fue uno de los más largos y estables de la segunda dinastía. Uno de los más largos. Uno de los más largos y estables de la dinastía. De la dinastía, esto estamos hablando en cuanto a su reinado. Y se le atribuye que hizo avances tanto en la administración como en la organización del Estado. Entonces, avances administrativos y organización del Estado. Vale, ahora vamos con el cuarto, que fue Uneke. Dice que su reinado duró aproximadamente 8 años. 8 años, y que también muy poco se sabe sobre su etapa, pero se dice que su nombre aparece en algunas listas reales y fragmentos arqueológicos. Entonces su nombre aparece en listas reales y fragmentos arqueológicos. Bien, y pues que no se sabe mucho de su reinado y Nebra. Ahora vamos con el quinto. El quinto es el faraón Senedi. Dice que gobernó durante aproximadamente 11 años. 11 años. Dice que también su nombre aparece en registros posteriores, lo que indica que fue conocido como un gobernante legítimo. Entonces se conoce como un gobernante legítimo.
11 años y bueno, y se conoce como un gobernante legítimo. Y su nombre aparece, bueno, nombre en registros aparece. Nombre en registros posteriores. Listo. Ahora vamos con el sexto faraón, que fue Neferkara. Sexto. Neferkara primero. Dice que fue aproximadamente 5 años su reinado. Gobernó aproximadamente 5 años. También se dice que se sabe muy poco sobre su reinado, pero que su nombre tiene una conexión con el culto al dios Ra. Su nombre tiene conexión al culto al dios Ra. Vale. Bueno, voy a seguir por aquí. Vamos ahora con el séptimo faraón, Neferkara. Se dice que su gobierno duró aproximadamente 8 años. 8 años de gobierno. Y que su nombre aparece en algunos sellos y fragmentos arqueológicos. Su nombre aparece en fragmentos y sellos arqueológicos. Vale, ahora número 8 tenemos a Udief. Udief dice que su gobierno dura aproximadamente 2 años. Y de igual manera pues se conoce muy poco sobre su reinado, pero dice que aparece registrada en algunas listas reales. Registros en listas reales. Vale. Ahora número 9. El número 9 tenemos a Semip. Gobernó aproximadamente 10 años. Y este se caracterizó por tener una innovación religiosa. Respecto a que, bueno, pues se conoce o se dice que él cambió el culto tradicional a Horus por el de Set. Y esto pues que ocasionó pues tensiones tanto políticas como religiosas. Entonces se dice que cambió a Horus por Set. Vale. Ahora tenemos a ¿qué? Uruset. No, acá me confundí, perdón. No es Emip. Perdón, aquí me confundí. Este no fue, perdón. Emip sí duró 10 años. Pero este no fue, perdón. O sea, lo que pasa es que el que le sigue tienen como una relación y por eso me confundo un poco. Semip se conoce
conoce por la conexión que tenía con el faraón Peripsen. Perdón, conexión con el faraón Peripsen. Peripsen, con quien se dice que había compartido el poder. Compartió el poder y ahora sí, el faraón Perepsi fue quien tuvo innovaciones religiosas, que fue que cambió a Horus por Set, ya, y eso pues generó las tensiones tanto políticas como religiosas. Perdón, fue Perepse. Él sí tuvo, bueno, pues el de Perepse también duró 10 años. 10 años y tuvo innovaciones. Innovación religiosa. Pues ahí sí, Horus por Set, causando pues tensiones. Tanto políticas como religiosas. Vale. Perdón, ahí sí me equivoqué. Bueno, este es el número 10. Ahora el número 11. Tenemos a Hasegem. Se dice que su reinado duró 7 años y es conocido por su posible conexión, o sea, no se sabe de cierta manera, con Hasehemui, que ya les voy a explicar quién es el faraón Hasehemui. Se conoce por su conexión con Hasehemui, con quien se dice que fue con quien se dice que compartió poder y pues Hasehemui fue quien le siguió. Hasehemui, entonces Hasehemui se dice que su gobierno duró aproximadamente 27 años y fue el último faraón de la segunda dinastía. Último faraón de la dinastía número 2. Y este pues, ¿qué hizo? Reconcilió los cultos de Horus y Set, simbolizando nuevamente la unificación. Entonces reconcilió los cultos tanto de Horus y Set. Y por último, su reinado marcó el cierre del periodo arcaico. Y sentó las bases para el siguiente, o para el reino antiguo. Bueno, eso en cuanto a los faraones de la segunda dinastía. Entonces, para repasarlo rápidamente, entonces, el primer faraón de la segunda dinastía fue Hetepsehemui, que fue el primer faraón de la segunda dinastía y continuó con el estado unificado tal cual venía. Nebra duró aproximadamente 39 años. Se conoce por su estela, que fue uno de los pocos registros que se tuvo
y se resaltó por sus avances tanto administrativos como en la organización del Estado. Ahora tenemos a un Duró 8 años aproximadamente. No se conoce mucho sobre su poder o sobre su reinado, pero se dice que sus nombres aparecen en las listas reales y en algunos fragmentos arqueológicos. Número 5. Zenedi duró aproximadamente 11 años. Se conoce como un gobernante legítimo y su nombre aparece registrados en registros posteriores. Número 6. Neferkara I duró aproximadamente 5 años y su nombre tiene conexión al culto de dios Ra, que más adelante lo estaremos viendo en el siguiente periodo, para que estén ahí pendientes. Número 7. Neferkase-Ker duró aproximadamente 8 años. Su nombre aparece también en fragmentos y sitios arqueológicos y no se conoce mucho sobre su periodo. Tenemos a Udiefa, dura aproximadamente 2 años y tampoco se conoce mucho sobre su periodo de reinado, pero se dice que su nombre aparece en algunas listas reales, aparece registrado allí. Número 10. Sehemip duró 10 años y tuvo una conexión muy compartida con el faraón Peribsen. Se dice que compartieron tanto poder como fue su sucesor o el que le siguió. Peribsen duró 10 años también. Tuvo una innovación religiosa, el cual fue Horus por Set. Y pues esto que pasó, que sucedió, pues causó tensiones tanto políticas como religiosas. Hasem duró 7 años aproximadamente. Y por último al faraón Hasehemui, que duró aproximadamente 27 años. Fue el último faraón de la segunda dinastía. Reconcilió los cultos tanto de Horus y Set y marcó el cierre del periodo arcaico. Asimismo, marcó el cierre del video. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido sobre el periodo arcaico. Si no han visto los videos anteriores, se los recomiendo. Ahí pues estoy explicando, vengo en una serie de videos explicando todo lo del Antiguo Egipto, todos los periodos, toda esa cronología que pasó, súper detallada. Nos vemos en la siguiente. En la siguiente va a estar también muy buena, sobre las dinastías. Ahí ya oyeron las dinastías. Acá hubo periodo arcaico, dinastía, primera dinastía y segunda dinastía. En el siguiente ya vienen las demás dinastías, 3, 4, 5 y 6. Así que estaremos viendo y nada. Cuídense y nos vemos a la próxima en un nuevo episodio. Bye.